Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Les habla Boris Singhausen. Hoy es 16 de noviembre y tendremos muchas noticias interesantes. En este episodio, los ataques en las regiones rusas se intensifican. Cómo a los rusos les destruyeron equipos por valor de $1.000 millones en cuestión de minutos. Peskov de repente recordó el derecho internacional y en Rusia ya están probando la desconexión total de Internet. ¿Por qué Víctor Orbán empezó a llamar débil a Rusia y la verdadera razón por la que se canceló la reunión entre Trump y Putin? Y cómo los estadounidenses están expulsando a Rusia de los mercados europeos, citando hasta la última molécula. También hablaremos de esta misión secreta de funcionarios estadounidenses en Europa. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Va a estar interesante, así que si es tu primera vez en el canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que durante la noche, de nuevo sanciones de los magiares, de las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados, de la GUR, del SBU, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que fueron alcanzados la refinería de petróleo en la región de Samara, Rusia, y el almacén de drones de la unidad Rubicon, una despreciable unidad rusa que causa molestias y problemas a nuestras tropas. Y ahora su almacén voló por los aires. Bueno, el Novokuybishevsky NPZ fue atacado varias veces y finalmente destruido en la región de Samara. Por cierto, es uno de los principales productores de combustible de la más alta calidad para motores a reacción. Además, se han precisado los datos sobre el ataque a la refinería de petróleo de Ryazan. Allí resultaron dañadas las instalaciones de procesamiento de petróleo, lo que significa que esa planta también queda fuera de servicio. Bueno, en general simplemente, y las Fuerzas Armadas de Ucrania mostraron imágenes de cómo lanzaban los drones a reacción BARS. Es un desarrollo relativamente nuevo, un dron misil con un alcance de vuelo de hasta 800 kilómetros. Pero eso no es todo. Resulta que los drones del SBU destruyeron en Novorossiysk cuando impactaron en el puerto y sus alrededores 4 lanzadores S-400 Triumph y 2 radares importantes. Así que el enemigo ha perdido estas 4 lanzaderas y los radares de alerta temprana, 96N6 y 92N6, es decir, radares de designación de objetivos serios. Bueno, en general, simplemente. En total, en el territorio de la unidad militar había unas 12 unidades de lanzadores de estos S-400 Triumph. Existe una alta probabilidad de que la explosión haya sido tan fuerte que ellos también hayan sufrido daños. Según las estimaciones más modestas, Rusia perdió en Novorossiysk casi $1.000 millones en equipo. Solo imagínense, un solo golpe. Llegaron los Neptunos, como se suele decir. Estas son, en mi opinión, las mayores pérdidas simultáneas de sistemas de defensa aérea, especialmente si hablamos del S-400. Y aquí hay varias conclusiones importantes. En primer lugar, el terminal del puerto no fue salvado ni siquiera por 2 divisiones de S-400 y 6 sistemas Pantsir más allí. No solo fueron destruidos y dañados ellos mismos. Surge la pregunta, ¿son realmente tan buenos estos sistemas y protegen igual de bien, o tal vez incluso peor, en otras direcciones? Especialmente si hablamos de Moscú. Hasta Novorossiysk hay 400 kilómetros. Hasta Moscú, bueno, desde la frontera son 500. Es decir, el alcance declarado del misil modernizado Neptuno de 1.000 kilómetros cubre esa distancia. Creo que los compradores de estos sistemas de defensa aérea rusos ahora deberían pensarlo seriamente. Después de Irán, este es otro golpe serio a la imagen del armamento ruso, específicamente a los sistemas de defensa aérea. Y, a juzgar por cómo nuestros atacan las refinerías rusas 2 o 3 veces hasta detenerlas por completo, aquí, en el puerto de Novorossiysk, también hay objetivos para atacar, y ahora hay muchos menos sistemas de defensa aérea y radares allí. Es decir, no van a quitar los sistemas de defensa aérea de las residencias de Putin. Así que ¿saben qué creo que pasará ahora? Me parece que, al contrario, empezarán a traer aún más sistemas de todo el país hacia Moscú, porque ahí la momia botoxeada es el personaje más importante de Rusia. Así que llévenlos del puerto, llévenlos de las refinerías, lleven todo para allá. Me parece que eso es exactamente lo que va a pasar ahora, pero eso no es todo.
En Volgogrado, la refinería de petróleo de Lukoil fue atacada. También fueron drones. Y no es una refinería cualquiera. Procesa 15 millones y medio de toneladas de petróleo al año. Es un nodo clave de combustible en el sur de la Federación Rusa. Es decir, representa casi el 6% del procesamiento en todo el país. En general también es un objetivo excelente. Cada noche atacan refinerías rusas, a veces más de una, como hoy. Las dejan fuera de servicio y luego rematan. Samara, Riazán, Volgogrado, Novorossiysk, Crimea, la explosión en el ferrocarril transiberiano de la que hablé ayer. Y eso es solo en los últimos días, literalmente. Además, la cantidad, calidad y alcance de los ataques solo aumentan. Es decir, ahora incluso los misiles han alcanzado el puerto clave. Por supuesto, naturalmente, los monstruos también nos atacan desde los pantanos, pero antes lo hacían prácticamente sin castigo, y en Rusia no caía nada en respuesta. ¿Y ahora? ¿Quieres un Bars, un Luti, un Neptune? Lo que quieras, lo recibes. Por cierto, justo ayer hablábamos de cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se indignaba por la operación de Estados Unidos en el Caribe, y ahora resulta que todo un portavoz de Putin, Peskov, ha decidido comentar al respecto. Y Peskov expresó la esperanza de que la operación que Estados Unidos está comenzando en el Caribe, la operación Lanza del Sur, que recientemente recibió ese nombre, se lleve a cabo de acuerdo con el derecho internacional, según esperan en Rusia. Y cito, esperamos que no se tomen medidas que puedan llevar a la desestabilización de la situación en el Caribe y alrededor de Venezuela, y que todo se haga de acuerdo con el derecho internacional, declaró Peskov. Al mismo tiempo, señaló que el derecho internacional actualmente se encuentra en un estado lamentable en muchas partes del mundo. Simplemente fenomenal. De acuerdo con qué normas del derecho internacional Rusia atacó a Ucrania y sigue matando aquí a civiles inocentes, ¿ustedes qué pueden decir sobre el derecho internacional? Mejor se hubieran quedado callados. ¿Por qué Rusia siquiera se atreve a hablar sobre el derecho internacional? Pero cuando le pasa algo a alguno de sus amigos del club de dictadores, Moscú de inmediato empieza a gritar sobre el derecho internacional y se acuerda de la ONU. ¿Ven cómo son las cosas? Amigos, les recuerdo que estamos en la recta final de una gran e importante colecta. Creo que hoy mismo la completaremos para el primer batallón médico, para nuestros médicos de combate. Tienen una necesidad muy seria de respiradores artificiales, y estamos recaudando precisamente para ellos, pero ya para el segundo aparato Falco 202 Ivo, para el grupo quirúrgico avanzado del primer batallón médico independiente. Nuestros médicos grabaron un video. Es un mensaje para nosotros y para ustedes, por favor, escúchenlo. Апарат штучної вентиляції легень – незамінна річ для надання невідкладної допомоги в умовах бойових дій. Ми в першому окремому медичному батальйоні використовуємо спеціальні портативні системи забезпечення для використання у військових умовах. Це найкращий інструмент, але, на жаль, він не призначений для такого навантаження та роботи в безперебійному режимі, яка є в наших умовах зараз. Тому ці системи починають виходити з ладу. Через це ми потребуємо додаткових звичайних стаціонарних апаратів ШВЛ. Залишитися без них не можна, адже це призведе до серйозних наслідків. Вартість одного апарату – 730 тисяч гривень, а всього потреба є у 8. Разом з каналом Бориса Тізенгаузена збираємо на другий ШВЛ для передових хірургічних груп першого окремого медичного батальйону. Часу обмаль. Розраховуємо на вашу підтримку. Apoyemos a nuestros médicos, a nuestros ángeles guardianes que arriesgan sus vidas y salvan las vidas de nuestros defensores. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes deseen ayudar desde el extranjero. Y a cada uno les doy un enorme agradecimiento por ayudar a Ucrania, por apoyar a nuestros defensores y por apoyar a nuestros médicos de combate. Si de repente no ven los datos bancarios o están viendo en otro canal, aquí tienen un código QR que también lleva a la recaudación. Y aquí sucedió algo inesperado, bueno, inesperado entre comillas, porque en un mundo civilizado y normal así debería ser siempre. En Finlandia, el excomandante de este grupo de asalto neonazi, Rusic, recibió cadena perpetua por crímenes de guerra en Ucrania. Es muy revelador que no haya ninguna tolerancia hacia estos monstruos y asesinos que vinieron a la tierra ucraniana. Así, un tribunal en Finlandia condenó al ruso Jan Petrovsky, que ahora tiene un nuevo nombre,
Václav Torden, a cadena perpetua. Fue declarado culpable de cometer crímenes de guerra en Ucrania en 2014 y 2015. A este personaje se le acusaba de cometer 5 de estos crímenes relacionados con las actividades del Grupo de Reconocimiento y Asalto de Sabotaje Rusich, que en 2014 participó en los combates del lado de estos separatistas. Aunque en realidad esos separatistas eran solo un puñado. En su mayoría eran militantes como estos que venían de Rusia. Los que vinieron con Girkin, los que vinieron con estos Rusich, en fin, lo atraparon a este personaje. Y ahora recuerdo el año 2014. ¿Recuerdan todas esas historias sobre supuestos milicianos, cómo Putin contaba que allí había una especie de resistencia popular? El uniforme lo compraron en la tienda militar, los tanques también, por lo visto, y así sucesivamente. El Buk, por cierto, con el que derribaron el vuelo MH17, también probablemente lo compraron en la tienda militar. Bueno, en fin, luego el mismo Strelkov, Girkin, admitió que precisamente los militares rusos entraron en Donbass, él fue el detonante de la guerra y así sucesivamente. Aunque nosotros ya lo sabemos, Putin también mintió sobre esos hombrecillos verdes en Crimea. No fuimos nosotros, fue alguna patrulla, una milicia o algo así, y luego admitió que eran militares rusos, pero él siempre miente. Una esencia repugnante, asquerosa como de sapo. Por cierto, este tal B.I. Slava, al que lo condenaron a cadena perpetua, lo detuvieron en Helsinki, él volaba a Niza y tenía permiso de residencia en Finlandia. Por alguna razón, los patriotas rusos, los Rusich de verdad, no les gusta vivir en su patria. Bueno, y a los finlandeses, por supuesto, mi respeto. Por cierto, a todos esos participantes de la guerra o de la llamada operación militar especial, como ellos la llaman, yo creo que debería haber una prohibición total de visitar países normales y adecuados. Que vayan a pasear a Corea del Norte. Creo que los servicios de inteligencia occidentales definitivamente tienen una base de datos. Quién firmó contratos, quién luchó y así sucesivamente. Si no la tienen, el grupo ucraniano seguramente puede compartirla, aunque tengo la sensación de que la rata calva actuará como siempre lo ha hecho. Detendrá a varios ciudadanos finlandeses en Rusia bajo algún pretexto inventado y luego negociará un intercambio. ¿Recuerdan que siempre hace eso? Y esto lleva a la pregunta de si los ciudadanos de los países occidentales deberían visitar la Federación Rusa en absoluto. Y aquí me encontré con varios videos, justo ahora que está el tema de la desconexión de Internet, empiezan a hacer encuestas en las calles y algunos fanáticos beligerantes de Putin se indignan. No era esto lo que acordamos, la guerra se entiende, pero ¿para qué desconectar el Internet? Y resulta que ahí surgió una enorme cantidad de problemas. Con la desconexión de este Internet móvil. Por ejemplo, la maquinaria en los campos, que funciona con navegación o de alguna manera pues no lo logra, los padres no pueden controlar a sus hijos a través de aplicaciones especiales. En general, surgieron muchos momentos desagradables como estos, y me encontré con videos de rusos, de cómo respondían en las calles sobre la desconexión no solo del Internet móvil, sino en general. Incluso del Internet por cable. Así que una respuesta muy característica, y los jóvenes aún dicen algo. Básicamente los jóvenes tienen 2 tipos de respuesta. No lo comento para que luego no me caiga a mí, o empiezan a hablar sobre la Constitución, los que son más valientes, sobre la libertad de expresión. Eso no se hace así. Y los que son mayores, eso ya es una locura. Incluso anoté especialmente cómo reaccionó una señora. Dice, de todas formas, algunas noticias las sabremos por la televisión. Y si necesitamos saber algo importante, entonces ya nos lo harán saber. Todo lo que necesitamos saber y no necesitamos saber más. Dios, qué mentalidad tan servil. Esta estúpida oposición que siempre aparece. Bueno, cuando señalan derechos que son claramente evidentes y ya es el 4º año después de la invasión a gran escala, ¿creen que así debería haberse desarrollado la guerra? ¿Así lo planeó Putin? ¿Y qué responden ellos? Bueno, allí en el Kremlin lo ven mejor. Ellos desde arriba, ellos saben mejor qué hacer. Nosotros somos gente pequeña y mientras tanto en Rusia hay problemas incluso con el Internet por cable. Ahora están diciendo que ocurrió algún tipo de accidente. No ha habido ningún accidente.
Las regiones de Kostromá, Yaroslavl, Ivanovo, Vladimir, Murmansk y el Krai de Krasnodar se están quejando masivamente. Es decir, resulta que solo se pueden abrir los sitios web de la lista blanca del Ministerio de Digitalización, pero así no funciona un accidente, ¿entienden? En ese caso no podrías abrir nada, no solo algunos sitios de la lista blanca. Bueno, en Rostelecom, por supuesto, dijeron que era una falla técnica. Están probando una desconexión total, es un ensayo. Entonces, ¿qué se necesita? Verificar la reacción de la población cuando corten todo, la resistencia de los sistemas, el nivel de pánico y así sucesivamente. No se van a quejar demasiado. Y el Internet móvil, eso es BIC. No puedes usar el terminal, no puedes pagar a través del terminal y así sucesivamente. Ahora hay que llevar efectivo encima. Se vienen tiempos así. Por cierto, Putin tiene buenos maestros. Hace un mes en Afganistán cortaron completamente el Internet y la comunicación móvil por orden de los talibanes. Aunque aquí todavía queda la pregunta de quién es el maestro de quién. Los talibanes declararon que esto se hace para garantizar la moralidad. La desconexión fue gradual. Provocó graves interrupciones en el funcionamiento de las instituciones estatales, los negocios y la vida cotidiana. Imagínense, cortaron completamente tanto el Internet como la comunicación móvil. Para muchas mujeres en Afganistán, esa era la última oportunidad de trabajar, comunicarse y ganarse la vida. No pueden salir de casa, no pueden trabajar, no pueden recibir educación, y ahora lo han desconectado. Irán también, por cierto. Así es el sistema cuando se localiza un Internet interno propio. Se llama Internet, es decir, como en Corea del Norte cuando lo encapsulan y solo hay sitios permitidos sin acceso al exterior. Por favor, traiga una nota del Politburó para poder acceder a Internet. Así es, e Irán también está creando un sistema de Internet similar. Prohibieron los terminales de Starlink, hay bloqueos a nivel de proveedores para el contenido no deseado. Incluso tenían patrullas que triangulaban y buscaban terminales de Starlink, porque eso es acceso libre, se puede subir algo allí, se puede transmitir información desde dentro, revelar la verdad. En general, en Corea del Norte existe un sistema así, del que ya hablé, se llama Kwangmyong, en uno de los episodios anteriores. En fin, bienvenidos al Club de los Dictadores. Sin Internet, la Unión Soviética en sus peores tradiciones, el telón de acero, el Gulag, es simplemente sorprendente cómo un puñado de viejos del KGB logró llevar las cosas a este punto. De verdad, es asombroso. Y pronto, en los sitios permitidos, en estos sitios blancos, dentro del Internet ruso encapsulado, solo habrá victorias. Récord de producción de arrabio, cosechas de invierno y así sucesivamente. Putin ha vencido a todos. Putin es eternamente vivo, nuestro líder, nuestro timonel y así sucesivamente. Por supuesto, en ese Internet, en el extranjero, todo irá mal, siguiendo las tradiciones de la propaganda soviética. Y además, en Nueva York, los afroamericanos comen palomas por hambre. Todo eso es lo que habrá. A eso es a lo que todo está yendo ahora. Y además, a un ritmo acelerado. La desconexión por parte de Roskomnadzor, ese derecho a desconectar completamente, ya lo tendrán a partir de marzo. Queda muy poco para el próximo mes. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Un poco de análisis tranquilo en estos tiempos tan inquietos estarán de acuerdo en que no viene mal. También es bueno para quedarse dormido. Si no aceleran mi discurso, incluso puede ayudarles a dormir. Así que suscríbanse a este canal, tiene muchas funciones útiles. El miedo de la OTAN y la UE a un ataque de Rusia es ridículo, según el primer ministro húngaro Orbán. Él en general es como un todoterreno, últimamente no para de dar entrevistas, hace declaraciones una tras otra, le pidió a Trump una prórroga sobre el petróleo, corrió de un lado a otro haciendo declaraciones. Miren, aquí hay una nueva tesis muy interesante. Ahora vamos a analizarlo y averiguar para quién trabaja realmente este llorón del Danubio. Él cree que Rusia no va a atacar, algo que ya sabemos, porque no es lo suficientemente fuerte. Rusia no atacará porque no es lo suficientemente fuerte, ni siquiera militarmente. El potencial económico y humano de Europa supera con creces al de Rusia. Esto es lo que dice Orbán. Rusia no es lo suficientemente fuerte, es débil. Llevan más de 3 años y los rusos no han podido ocupar completamente Ucrania. ¿Cómo podemos afirmar en Europa que somos más débiles que Rusia?
declaró Orbán en un podcast alemán. Aquí la cuestión es otra. La diferencia está en la actitud hacia la vida de una persona y de un ciudadano de su propio país. No tengo ninguna duda, ninguna, de que Putin está dispuesto a sacrificar otro millón de rusos por algún objetivo ilusorio suyo. Pero ¿están los países de la OTAN dispuestos a sacrificar 1 millón de sus propios ciudadanos? ¿Entienden cuál es la diferencia? Es decir, el valor de la vida humana, la actitud hacia ella. En Rusia, Putin ofreció dinero allí. Las familias empujaban a sus padres, hijos, hermanos, los obligaban a ir a firmar el contrato y hasta se alegraban si moría allí porque está comprobado que así toda la familia recibía dinero y el problema se resolvía de inmediato. ¿Entienden cómo lo veían allí? Esa es la diferencia. Es decir, ¿están dispuestos, por ejemplo, a intercambiar ataques contra ciudades? No lo creo, y las encuestas muestran que la actitud sería diferente si Rusia ataca. Por eso Orbán aquí está siendo muy astuto. Este es un nuevo relato, que Putin no atacará, que Rusia es débil. Apareció cuando los países de la OTAN empezaron a gastar mucho más en defensa. Es decir, Putin entendió que había provocado una carrera armamentista nunca antes vista. Y aquí sin duda la situación no será a su favor. Bueno, especialmente desde el punto de vista económico. Por eso, minimizar las ambiciones imperiales, la agresión de Putin, tranquilizar a Europa diciendo que no hay que preocuparse, que Putin no atacará. Medir a Putin con métricas racionales es un caso perdido. Yo diría que, bueno, si él evaluara la situación de manera racional, ya habría salido de esta guerra hace tiempo, ni siquiera la habría empezado. Entendiendo que ni siquiera se acercará a lograr algún resultado significativo. El hecho de que después de esta guerra vergonzosa necesite alguna pequeña victoria es un hecho. El conquistador de metro y medio sin duda querrá irse como vencedor. ¿Con quién querrá pelear entonces? Buena pregunta. Lamentablemente los primeros en estar en zona de riesgo son naturalmente los vecinos de la Federación Rusa. Y además estos cuentos sobre el buen abuelito Putin que cuenta Orbán están dirigidos a reducir la ayuda a Ucrania. En principio, Orbán ni siquiera lo oculta. ¿Para qué? ¿Para qué va a atacar? Vamos, terminemos ya con todo esto. Putin no nos va a atacar, es débil. Volvamos a comprarle su petróleo, ahora lo vamos a arreglar todo. Y también para eso. Y además, Orbán hizo una declaración muy interesante, que si una potencia nuclear pierde una guerra convencional, él está absolutamente seguro de que entonces el riesgo nuclear se pone sobre la mesa. Los cuentos de Putin y los funcionarios sobre los poderosos Poseidón y Burevestnik no impresionaron mucho ni a Europa ni a Estados Unidos. Pero Orbán decidió intensificar un poco estos tonos nucleares. Y Putin ya ha perdido esta guerra. Eso es todo. Es decir, eso es todo. Aquí se pone el punto final. Saldrá entonces con un pedazo de tierra más pequeño entre sus dientes negros o con un pedazo de tierra más grande en esta tierra ucraniana arrasada. Aquí ya no hay diferencia. Ya ha perdido esta guerra, por eso necesitará otra más. Y este entonces, el intérprete de Putin, el hipnotizador Orbán, cuentas ahí que no es peligroso, pero sí que es peligroso arrinconarlo en esta carrera armamentista por el bosque azul. Bueno, ahí es donde todo terminó. La reunión entre Putin y Trump está pospuesta por ahora, pero hay contactos al respecto. Así lo contó el asistente de Putin, Ushakov. Los acuerdos alcanzados en Anchorage son un buen camino para lograr una solución pacífica. Los resultados de la cumbre han sido comunicados a la parte ucraniana. Los resultados de Anchorage no les gustan a quienes quieren continuar la guerra. ¿Qué resultados? ¿Dónde están esos resultados en realidad? ¿Qué acuerdos? Trump se fue antes de tiempo. No hubo ninguna declaración conjunta. No hubo absolutamente nada. Todos solo recuerdan las muecas y payasadas de esa chupacabras calva. Eso es todo, no hubo nada más en Anchorage. Y además me parece que ahora Trump tiene otras cosas en mente. Allí en Venezuela, esas cartas de Epstein siguen echando leña al fuego. Ya las están publicando una y otra vez. Allí está ocurriendo una locura total con todo eso. Bueno, ahora creo que analizarán qué es verdad y qué no de todo eso. Bueno, claro, sí. Aquí hay otra opinión.
los rusos perdieron una oportunidad importante. La reunión en Budapest. Así lo informó el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y dice que la decisión de cancelar la reunión entre Trump y Putin se tomó después de una conversación telefónica entre Rubio y Lavrov. Además, Lavrov como que ha perdido totalmente el control. Bueno, podría haber hablado sin parar, ellos saben mentir, esa es la principal habilidad de los funcionarios rusos, lo que les enseñan desde el principio, podría haber mentido, pero al parecer Rubio también, con algunas preguntas capciosas, llevó a Lavrov a admitir que Rusia no piensa ir a ningún lado ni ceder nada. Por eso fue en una forma bastante dura, y Rubio transmitió esto a Donald Trump. Pero Lavrov, él mismo declaró la víspera, literalmente hace un par de días, que la reunión se frustró porque alguien le hace informes bajo cuerda a Trump. Resulta que Lavrov, además, lanzó una indirecta bastante fuerte hacia Rubio, insinuando que es Rubio quien distorsiona los hechos y le informa a Donald Trump de manera incorrecta. Últimamente, Lavrov ha empezado a perder los estribos. Arruinó una conversación tan importante. La verdad es que antes mentía de manera mucho más convincente. Bueno, y Putin por lo visto no cambia de caballo a mitad del río, así que Lavrov sigue trabajando, aunque hubo rumores de que querían deshacerse de él. Bueno, nuestra sección Donald, estábamos conversando bien. Estados Unidos está presionando a Belgrado para que rompa definitivamente los lazos energéticos con Moscú. La ministra de Energía de Serbia, Dubravka Đedović-Handanović, informó que Washington por primera vez exigió de manera abierta y directa la retirada total de las estructuras rusas de la compañía estatal de petróleo. Esto entonces será la base para levantar las sanciones que fueron impuestas contra esta empresa NIS a principios de 2025. Como declaró Đedović-Handanović, la postura estadounidense ahora está formulada sin ambigüedades. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y además, Estados Unidos decidió eliminar el gas ruso de Europa hasta la última molécula. Funcionarios estadounidenses realizaron viajes por los países europeos para promover los energéticos estadounidenses en lugar de los rusos. Así lo informa el Financial Times, citando a sus propias fuentes. En general, Rusia ya está vendiendo petróleo con enormes descuentos. El precio se está acercando, las ventas se acercan casi al costo de producción si además se tienen en cuenta los gastos de transporte. Estados Unidos está expulsando a Rusia de los mercados europeos. Están imponiendo sanciones contra Lukoil y Rosneft. Definitivamente, ahora Lukoil va a salir de los mercados europeos. Están vendiendo sus activos allí. El agujero en el presupuesto ruso para finales de año ya se acercará a los 10 billones. Y todo va tan bien que Putin incluso decidió cortarles el internet a los rusos, para que no escuchen, no lean, no vean a Thyssen-Gausen sobre todo esto. ¿Entiendo bien la situación? Todo va según el plan, por eso apagamos el internet. Entonces nos están echando de todas partes a nosotros, pobres y desdichados rusos. ¿Qué le vamos a hacer, Así es como debe terminar la guerra. Esa era la meta de Putin, ¿no? El viejo demente en el Kremlin escucha los informes de sus funcionarios sobre cómo en Rusia quieren ser los primeros en implementar el pago con reconocimiento facial. ¿Con qué cara si pronto no tendrán internet? ¿Dónde van a implementar el pago con reconocimiento facial? En serio. Bueno, aunque todo esto ya se inventó hace tiempo, pero Putin no usa internet ni teléfono móvil. O sea, a ese viejo Kabaev se le puede contar cualquier disparate y decirle que solo necesitamos unos cuantos miles de millones más para eso. Nosotros inventaremos, ¿saben? Algo así, o sea, una papa en rodajas así, y se va a freír y va a crujir. Nadie en el mundo lo ha inventado todavía, pero nosotros lo vamos a inventar. Denos 3,000 millones, por favor. Así es como sucede. Y esa plaga calva está sentada ahí. Empezó una guerra y ni siquiera entiende en qué mundo vive. Se construyó 3 búnkeres idénticos y se esconde así, de uno a otro. En fin, hay que... Por supuesto, el mundo debe librarse de esa basura. Amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse al canal y les pido mucho, apoyemos a nuestros médicos de combate. Son personas maravillosas, increíbles, unos genios, altamente profesionales.
Les recuerdo, los datos están en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.